ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Antes de empezar la entrevista, ingeniero, primero que nada agradecerle a usted por brindarnos un poco de su tiempo para esta pequeña entrevista para el curso de optimización. Salude a la cámara, ingeniero. Salúdela, que ahí le está viendo 34 alumnos y el ingeniero Alcabomán. Antes de empezar, ingeniero, quisiera que nos cuente un poco sobre usted, ya que todavía algunos de mis compañeros capaz no llevan con usted una materia designada o todavía no lo conocen. Así que, por favor, ingeniero, quisiera que se presente y nos cuente un pequeño fragmento de su carrera en lo que es ingeniería civil. Muy bien, buenas tardes, ingeniero Alcabomán, alumnos, también buenas tardes con ustedes. Yo soy Augusto Alex Guaranco Olivares, egresado de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Ricardo Palma. Egresé de aquí en el año 2006, hasta la actualidad han pasado 20 años y en estos 20 años me he dedicado a la construcción, al análisis del diseño de proyectos de ingeniería civil, tanto en concreto en acero, en edificaciones y en vías. Respecto a los trabajos que he realizado, siempre he tratado de mezclar la parte de producción en campo con la parte conceptual, analítica, tanto así que tengo patentes en Indecop sobre la creación de programas para análisis estructural. También tengo patentes sobre producción literaria inscrita en la Biblioteca Nacional. Bueno, ingeniero, a mí me toca lo que es el bloque 1, soy Arroztegui Giovanni, y yo le voy a hablar un poco de lo que es planificación inicial y lo que es contexto en el proyecto, ingeniero. Abarcamos la pregunta 1, que como usted sabe que antes de iniciar las construcciones de un edificio multifamiliar, ¿cuáles son los aspectos técnicos y estratégicos más críticos que se deben considerar para armar una programación en obra realista? Hay que tener en cuenta los accesos. Muchas veces cuando estamos en una obra, imaginamos que vamos a construir un edificio sobre una zona urbanizada, pero recuerden que en Lima tenemos diferentes zonas urbanizadas, ¿no? Algunas con mejores prestaciones municipales y otras no tantas. ¿A qué me refiero? Si vamos, por ejemplo, a los distritos más próximos al centro de Lima, a veces vamos a tener cables de telefonía o cables de televisión colgando por las calles, y eso va a impedir que entre un mix. Y cuando nosotros hacemos esta programación y no tomamos en cuenta eso, el día del vaciado, pues el mixer se queda a una cuadra de información y no hay cómo mover. Entonces tiene que tener algo que se llama estudio del contorno. El ejemplo que te he dado es uno solo. Los otros ejemplos están asociados a las propias vías. A veces las vías están en tan mal estado que no se puede empezar a hacer tu obra. Y no me refiero a que tenga baches o que no esté asfaltada, sino me refiero al ancho de vía. Recuerden que la naturaleza nacional es muy variada en Lima, ¿no? Nosotros imaginamos que una vía pues, es suficiente para que entre un camión o un auto, pero tenemos zonas donde las vías están hechas para mototaxis. En esos casos, ¿cómo entra el camión o el mixer que lleva el completo? No puede por el ancho del mototaxi. Entonces, si no has tenido en cuenta eso en tu estudio de contorno, no vas a poder hacer el vaciado de tu edificación. Bueno, hay otros ejemplos que se pueden citar, como puede ser la contingencia social, que hay personas que no te van a dejar pasar, porque hay calles que están con rejas y esas rejas nunca la van a abrir. Entonces, imagínate que llega el vaciado y tu mixer se queda a una cuadra de tu vaciado, porque esa reja sinceramente nunca se va a vaciar. Entonces, tienen que tener un estudio de contorno que vea todas las limitaciones físicas del espacio circundante y también la prestación pues, de la sociedad que está alrededor. Si están dispuestos a que esa obra se ejecute. Muy bien, ingeniero, gracias. Con respecto a esa respuesta que me ha dado, ¿qué consecuencias directas ha visto usted en obras que no controlen correctamente su cronograma desde el día 1? Bien, mira, una de las consecuencias es que no se puede realizar el vaciado de concreto y el concreto se tiene que botar. Tú te imaginarás que botar un metro cúbico no es nada, ¿no? Pero botar 5 camiones de 8 metros cúbicos cada uno. Mucha pérdida de dinero. Mucha pérdida. Y además, no solamente es la pérdida de ese día, sino que cuando sucede eso se dan cuenta de que los próximos vaciados tampoco se van a poder realizar. Entonces eso te va a obligar a que tu cronograma se desplace. ¿Cuándo sucede eso? Nosotros tenemos ubicaciones en Lima que están tan distantes de las plantas productoras que el tiempo recomendado, que es de 1 hora desde la planta productora hasta que inicia el vaciado, no se cumple. A veces se prolonga a 2 horas.
Entonces algunos fabricantes te dicen, no, sí, con garantía, con 2 horas te doy mi garantía de que no pasa nada. Pero esas son 2 horas teóricas. A eso suma el tráfico o cualquier otro percance que suceda, esas 2 horas se convierten en 3 y ahí ya no te da garantía. Claro, es perder básicamente media jornada, una jornada entera. Pierdes todos los mixers de la jornada y tu planificación de horas se ve obligada a trasladarse pues una semana, medio mes o un mes hasta que resuelvas el tema, porque vas a tener que cambiar de proveedor a un proveedor que sea más próximo. Y si no hay otro proveedor más próximo, ¿qué haces? Fabricas en sitio, no se puede. No hay lugares donde no se puede fabricar en sitio. Claro. Así que todo eso se tiene que ver desde antes que se inicie la obra. Un buen residente no es el que puede controlar lo que está sucediendo día a día, es aquel que puede planificar lo que va a suceder día a día antes de que inicie la obra. Ok, bien, muchas gracias. Pasamos a la pregunta 2. En proyectos residenciales se habla mucho de optimizar tiempos mediante la sectorización, o como otro lo llama, trenes de trabajo. Desde su experiencia, ¿cómo influye esta metodología con el éxito del cronograma inicial? Eso solamente es posible cuando tienes grandes complejos residenciales. Si tienes una sola unidad, por ejemplo un edificio de 6 pisos que tiene 12 departamentos, es poco probable aplicar con éxito esa metodología. En algunos casos puede ser positivo, pero no es posible. Porque cuando nosotros sectorizamos, significa que vamos a construir como si fuera un play, ¿no? Una estrategia de que este bloque es igualito al otro y lo voy a replicar varias veces y ya mi gente ya sabe dónde van todas las piezas. Pero en un edificio pequeño, ¿cuántas piezas y cuántas veces vas a replicar? Claro, no es igual al anterior. Entonces, si estás en un complejo habitacional con 5 torres y 100 departamentos por torre y todos los departamentos son iguales, ahí se puede aplicar. Pero el ingeniero tiene que estar preparado para proyectos grandes, pequeños, no solamente aquellos que encajen en la teoría, sino aquellos que son distópicos también, que no encajen en nada. Entonces, ¿qué es lo que te va a servir en cualquier proyecto? Uno, que seas ordenado. ¿Y en qué consiste el orden del ingeniero? Cuando ya estás directamente metido en la obra, el responsable de programar las actividades diarias eres tú. Entonces, al inicio de la jornada, tú las programas, se las transmites al maestro de obra y a tus líderes de grupo, y al término de la jornada, tú verificas que se hayan cumplido esas metas propuestas. Claro, si alguien te da excusas, le dices chao y lo salvas. Si alguien te cumplió la meta, lo beneficias con el 1% de su sueldo. Al término de la semana vas a tener un resultado increíble. Los que sí cumplieron van a ver que su jornada, su pago semanal se ha incrementado en 5, 6 o 7%. Y los que no cumplieron están fuera. Entonces los que quedan van a empezar a producir y se van a empezar a controlar entre ellos. Muchos ponen excusas. Si estás haciendo un proyecto controlado, lo que él dice, ingeniero, pero yo estaba acá todo el día, ¿por qué me van a contar? No es mi culpa que estemos retrasados. Son las palabras típicas, ¿no? ¿Y quién es el culpable? Te van a decir, el técnico de mecánica del suelo no vino a sacar la muestra de compactación, así que yo no puedo seguir con otra capa. Claro, tiran el balón entre ellos. O sea, ¿cómo haces? Si el ingeniero tiene control y manejo de toda su obra, le dicen, ok, usted no es el responsable, perfecto, puede conocer. Así, casi, para que conoce el tema. Después a los otros, usted se cumplió, los premios. Y solitos se terminan. Entonces el próximo que tenga esa actividad que era crítica y que no estaba avanzando por culpa de terceros, van a agarrar su celular y van a decir, oye, el técnico de suelo viene porque yo tengo que cumplir mi tarea, no sé qué, pero tú te apareces. Entonces no necesitas tú ejercer presión en cada una de las actividades. La presión viene de arriba hacia abajo y ellos solitos se van a ayudar. Te van a demostrar, te van a decir, ingeniero, yo cumplí, ¿dónde está mi incentivo? Y si tú le cumples, vas a ver que empiezan a producir más. Así que dar incentivo a los trabajadores con una meta programada, cumplida, te va a dar éxito en tus actividades, sobre todo en los trabajos que son pequeños. En las actividades que son grandes, sí puedes aplicar lo de las actividades. Ahí no había ningún problema, ahí sí funciona. Pero en las pequeñas, lo que te cuento resulta ser válido y me ha funcionado. Listo, ingeniero, muchas gracias. Ahora pasamos con el bloque 2. Va. Buenas tardes, ingeniero. Yo estoy a cargo del bloque 2, soy María Gomení. El bloque 2 se trata más de herramientas, métricas y seguimientos diarios. Empezamos con la pregunta del bloque 2, que la primera pregunta sería, para un edificio multifamiliar, ¿qué herramientas o software recomienda para el control y con qué frecuencia considera saludable la actualización del cronograma? Bueno, respecto a los software, sinceramente, el indispensable para un ingeniero civil por su versatilidad, que no necesita configuraciones, es el Excel. Ahí tú puedes plasmar todo.
Luego, sobre los tradicionales, está el MS Project y obviamente TLC-10 acá en Perú, pero en otros países, o tal vez se incorporaran acá también, ¿no? En primavera o en la actualidad incluso hay versiones web gratuitas y que funcionan bastante bien, tanto para la programación de obras como para el análisis de procesos locales. Bueno, esa sería la primera pregunta. Respecto a la frecuencia para modificar el cronograma, depende de qué metodología uses. Te comento que cuando yo era estudiante no se enseñaban en las universidades esas metodologías. No había que hacer un diplomado para que te enseñe al menos el Lean Construction, al menos, son varias. ¿Cuáles he usado yo? La que yo he usado y la que me gusta mucho es esta que es LucaG, donde tenemos una ventana de 2 semanas para reprogramar la obra, verificar si se ha cumplido la meta y si no, hacer una reprogramación. Entonces, ¿cada cuánto tiempo es sano reprogramar la obra? Pues cada 2 semanas, cada 1 semana, dependiendo de la actividad y de la obra en sí. Pero no puedes reprogramar cada mes o cada 2 meses, o justo cuando ya te pusieron la penalidad y te dicen actualiza el cronograma, porque eso es lo que dice la Ley General de Contrataciones del Estado. Es decir, tú tienes que ir reprogramando tu obra en virtud a cómo va tu curva S. Si tú eres consciente de que estás cayendo por debajo del rendimiento, tienes que reprogramar, ya sea horas, un horario seguido o un horario adicional, o meter más recursos, no sé qué harás, pero tienes que reprogramar para que se nivelen las curvas S. ¿Otra pregunta? Respecto a lo que me acaba de responder, ¿considera que estas herramientas son suficientes por sí solas o es indispensable complementar metodologías como el Construction? ¿Un Construction te refieres a algo como planificador o a otra metodología específica? El último planificador. Ya, mira, recientemente revisé una tesis del último planificador para un proyecto de estructura mental que se llama Planta Complementaria. Según la tesis y las conclusiones, el método resolvió. Efectivamente, sus números, sus datos indican de que sí, el método resolvió, pero hay que tener en cuenta que el método por sí solo no va a ser el gran salvador. ¿Por qué? Porque, primero, ¿quiénes conocen el método? Los ingenieros. ¿Los trabajadores lo conocen? No. Entonces hay que formar una cultura en esos trabajadores para que implementen y usen el método. Si es que no lo usan, tenemos un problema. Por más que el ingeniero conozca la metodología, no va a lograr que la obra avance. Tú puedes aplicar cualquier método, así sea pequeñito, así sea cuestionable, de dudosa procedencia, así sea susceptible a mejoras. Pero si lo aplicas al 100%, con el 100% de los sectores indicados, te va a dar resultados. Va. Buenas tardes, ingeniero. Yo estoy a cargo del bloque 2, soy María Gómez. El bloque 2 se trata más de herramientas, métricas y seguimientos diarios. Empezamos con la pregunta del bloque 2, que la primera pregunta sería: para un edificio multifamiliar, ¿qué herramientas o software recomienda para el control y con qué frecuencia considera saludable la actualización del cronograma? Bueno, respecto a los software, sinceramente el indispensable para un ingeniero civil por su versatilidad, que no necesita configuración, es el Excel. Ahí tú puedes plasmar todo. Luego, sobre los tradicionales, está el MS Project y obviamente TLC-10 acá en Perú, pero en otros países, o tal vez se incorporaran acá también, ¿no? En primavera o en la actualidad incluso hay versiones web gratuitas y que funcionan bastante bien, tanto para la programación de obras como para el análisis de procesos locales. Bueno, esa sería la primera pregunta. Respecto a la frecuencia para modificar el cronograma, depende de qué metodología uses. Te comento que cuando yo era estudiante no se enseñaban en las universidades esas metodologías. No había que hacer un diplomado para que te enseñe al menos el Lean Construction, al menos, son varias. ¿Cuáles he usado yo? La que yo he usado y la que me gusta mucho es esta que es LucaG, donde tenemos una ventana de 2 semanas para reprogramar la obra, verificar si se ha cumplido la meta y si no, hacer una reprogramación. Entonces, ¿cada cuánto tiempo es sano reprogramar la obra? Pues cada 2 semanas, cada 1 semana, dependiendo de la actividad y de la obra en sí. Pero no puedes reprogramar cada mes o cada 2 meses, o justo cuando ya te pusieron la penalidad
y te dicen actualiza el cronograma porque eso es lo que dice la Ley General de Contrataciones del Estado. Es decir, tú tienes que ir reprogramando tu obra en virtud a cómo va tu curva S. Si tú eres consciente de que estás cayendo por debajo del rendimiento, tienes que reprogramar, ya sea horas, un horario seguido o un horario adicional, o meter más recursos, no sé qué harás, pero tienes que reprogramar para que se nivelen las curvas S. ¿Otra pregunta? Respecto a lo que me acaba de responder, ¿considera que estas herramientas son suficientes por sí solas o es indispensable complementar las metodologías como el Construction? ¿El Construction te refieres a un planificador o a otra metodología específica? Al Último planificador. Ya, mira, recientemente revisé una tesis del último planificador para un proyecto de estructura mecánica, según la cuenta que tengo. Según la tesis y las conclusiones, el método resolvió. Efectivamente, sus números, sus datos indican de que sí, el método resolvió, pero hay que tener en cuenta que el método por sí solo no va a ser el gran salvador. ¿Por qué? Porque, primero, ¿quiénes conocen el método? Los ingenieros. ¿Los trabajadores lo conocen? No. Entonces hay que formar una cultura en esos trabajadores para que implementen y usen el método. Si es que no lo usan, tenemos un problema. Por más que el ingeniero conozca la metodología, no va a lograr que la obra avance. Ingeniero, me presento, soy Carlos Guerra y soy el encargado de las preguntas de bloque número 3. Enfocado en lo que es la gestión de crisis, en los problemas y soluciones que usted con su experiencia ha brindado. Empezamos por la pregunta número 1 del bloque 3. En la construcción de viviendas multifamiliares, donde dependemos de tantos subcontratistas, en la parte de acabados, instalaciones eléctricas, sanitarias, entre otros, ¿cuáles son las causas más comunes de retrasos y cómo influye la disponibilidad de materiales en la mano de obra? Una pregunta que tiene varias preguntas. Empecemos con la primera. Cuando trabajamos con varios contratistas sobre un espacio, no se pueden imponer a todos en simultáneo. Eso debe quedar claro para todos. ¿Y qué consecuencia está esto? De que si yo tengo que poner uno después del otro, necesito un tiempo prolongado y probablemente ese tiempo prolongado afecte a nuestro programa de obra. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Antes de que se convierta en una crisis, tenemos que planificar. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la actividad de un baño y planificamos, en esta semana voy a poner el hinchaje, en la otra semana voy a poner la tabla, luego va a entrar el electricista para que coloque todas las luminarias y todos los accesorios, y luego el sanitario para que me ya, y eso me suman 6 semanas y estoy bien. ¿Qué es lo que no has planificado? Hay un diagrama de país que es como para que no se entorpezcan los trabajadores al momento de cada actividad. En el diagrama se ha hecho una cosa después de otra, así que no debería haber interferencia. Pero como decía hace un rato, ¿no? El ingeniero tiene que ver lo que no ven los demás. Cuando tú programas, tomas en cuenta a tus proveedores, a tus trabajadores, a tus subcontratistas. Pero en este caso, que estamos hablando del baño, no hemos tomado en cuenta a la esposa del dueño del departamento. Porque ella va a venir, cuando vea el hinchaje, va a decir, no me gusta, me lo cambio. Y va a mandar a sacar todo el hinchaje, a poner un hinchaje nuevo, así su esposo tiene que pagar más plata. Y el esposo, por tenerla contenta, va a decir, sí, mi amor. Y va a conversar con todos los trabajadores, incluso puenteando al residente, y le va a pagar al enchapador por separado, al electricista por separado, para que quede como su esposa quiere. ¿Cuánto tiempo va a demorar eso? Tú habías programado 6 semanas. Con el capricho de esa mujer, te va a tomar 12 semanas. Entonces, ¿qué haces ahí? Esa es una crisis. La crisis no es que no puedas organizar a tus trabajadores o a tus subcontratistas. Si eso para ti es una crisis, entonces no mereces ser ingeniero civil. Eso no es crisis. La crisis es la esposa del dueño del departamento. O en el mejor de caso, ¿no? La dueña del departamento. Porque no todas las mujeres dependen de un hombre. Hay mujeres que dependen de sí mismas. Entonces, la decisión del dueño del departamento es la crisis. ¿Cómo lo manejas? Un diálogo previo al proyecto, ¿no? No va a haber diálogo previo, porque tú conversas con la persona que está generando la crisis, te va a decir, ok, ingeniero, gracias, siga nada más, y él te va a puentear y va a ir a hablar directamente con el trabajador. Entonces, esa es la crisis.
Y cuando venga el dueño, imagínate que tú eres el residente o eres el dueño. Cuando venga el dueño de la empresa que te ha contratado, te va a decir, ¿por qué no han terminado ese baño? ¿Qué le vas a decir? Que no depende de ti, porque los trabajadores están bien planificados, depende de un agente externo y depende del que está dando la plata, porque él es el dueño. Entonces, ¿cómo manejas esa crisis? Te voy a decir cómo la manejé yo. Entonces, cuando yo era un junior de apenas 23 años, estaba a cargo de un edificio de departamentos, los dueños eran pues extranjeros, ¿no? Los dueños de departamentos, ni siquiera hablaban castellano. Así que yo un día me fui con el propietario, creo que se llamaba Remo Bio, no sé de qué país era, pero se pronunciaba así, Remo Bio. Bueno, este señor me dijo, ¿cuánto quiere para que mi departamento quede como yo lo quiero? Y yo dije, no me des ni un sol porque me vas a meter en problemas con mi jefe. Si tú quieres que esté así, habla con mi jefe. Y si él no te resuelve, habla con los trabajadores. Y si ellos no te resuelven, ya tú ya no compres el departamento. Y se acabó. Pero a mí no me metes en problemas. Entonces las cosas tienen que ser claras. Porque si tú tratas de tapar un problema, ese problema se va a revengar sobre ti y tú vas a tener que ser responsable de esas consecuencias. Entonces el diálogo lamentablemente no sirve. Ese señor, después de mi diálogo, porque él es el más que fue muy rico, después de eso fue con los trabajadores y les ofreció plata para que van a comer que lo hicieron. Los trabajadores recibieron la plata. ¿En qué momento lo hicieron? Fue como un fin de semana. Un sábado, un domingo se quedaron y amanecieron y se hizo como el periodo. Pero ¿a costa de qué? Cortaron la losa para poner una luminaria más, picaron una placa para poner una luminaria más. Y esos son elementos estructurales. ¿Quién va a cubrir los daños de esos elementos estructurales? Lo va a cubrir el propietario, lo va a cubrir el dueño. Esos son crisis que yo sí considero verdaderas. Porque cuando venga un sismo, no le va a preocupar si el señor pagó porque tenga su necesito, sino va a ver este elemento estructural está dañado, así que va a ser más susceptible al colapso. Esas son crisis que no podemos controlar nosotros y que tenemos que tomar decisiones duras, ¿no? A nivel de residente o a nivel de obra, las soluciones a veces no se van a dar. Quien tiene que estar más arriba de nosotros. Si hay un cliente de esos, quien le vende el departamento, le tiene que decir, tome su plata y váyase, porque por usted no voy a perder la resistencia y la calidad estructural de mi proyecto. Entonces, son decisiones que se tienen que tomar que son duras. Así que no vayas a pensar de que existe una metodología mágica que te va a resolver cada crisis que se presente en tu proyecto. Y el problema de las interferencias o de los trabajadores, eso no es crisis. Eso simplemente se va a tomar. Como siguiente pregunta, ingeniero, cuando una actividad crítica se presenta en un desvío o espacio importante, ¿qué acciones correctivas o estrategias de recuperación de plazo suele implementar usted? Bueno, dependiendo de la magnitud de los retrasos o de los requerimientos que se tengan, lo más fácil es hacer horario extendido. Y ya cuando es más crítico, hacemos doble horario o triple horario. Y eso pues asumiendo que se cuentan con todos los recursos. Lo ya más extremo que sería cambiar todo, ¿no? Cambiar desde el residente hasta los proveedores y poner a otro equipo, si que los errores fueran de planificación, de ordenamiento de la cabeza que está en la obra, hay que sacarlo del residente, con el dueño, de todos para afuera y poner a otra gente que va a ver. Ingeniero, ¿podría compartirnos el mayor desafío o situación que haya tenido usted para controlar dentro de una obra? Mira, el mayor problema que yo he tenido en una obra no han sido de recursos o de personal, porque eso depende del presidente. Si el presidente hace su requerimiento a tiempo, la empresa te va a mandar. Así te diga que no ha cobrado la valorización o algo, te termina mandando. El problema más grande que yo he tenido es por el entorno en sí. Por ejemplo, cuando yo estuve en Cura, teníamos que construir el peaje que va de Cura a Talara. Y de Cura a Talara hay más o menos una hora, tal vez 40 minutos. Entonces tú sales de Cura, llegas al peaje, ya pasó como 40 minutos y de ahí a 40 minutos más y sigues estudiando. Es decir, que ese proyecto estaba en la mitad de dos ciudades y entre esas dos ciudades solamente hay desierto.
Entonces, ¿cómo haces para atender un proyecto donde no tienes nada a tu alrededor? Tienes que llevar todo. Y cuando un ingeniero se planifica, imagina el cemento, el acero, ¿no? Pero no se pone a pensar que tengo que llevarte el agua, porque asume que por ahí puedes conseguirlo. No se pone a pensar que hay que llevar de repente una bandita médica si que alguien se hace una herida. Y créeme que ahí pasa de todo, ¿no? Pasa una culebra, te pica y hasta que te lleven al centro médico ya murió el trabajador. Así que los problemas que yo he tenido han sido por la lejanía. Y cuando yo estuve en proyectos de obras de carreteras, un día me mandaron a las selvas de Trujillo. Y yo decía, pero Trujillo no tiene costa de playas bonitas. Y me dijeron, no, Trujillo también tiene cielo, también tiene selva. Entonces yo fui para llegar a esa obra de Lima a Trujillo en avión, de Trujillo hasta Huamachuco en bus, de Huamachuco hasta Retamas fui en taxi, y de Retamas hasta Tayabamba fui por ahí, ya ni me acuerdo cómo fue. Y lo peor de todo es que cuando llegué a Tayabamba yo pensaba que ahí era la obra. De ahí me dijeron a las 3 de la mañana levántese, y salimos en un bus de carga y nos fuimos hasta la punta de la carretera, que estaba lejísimo. Y de la punta de la carretera me dijeron, ya, de aquí usted camina 40 kilómetros para allá y llega al campamento Pumpán. Y del campamento Pumpán camina 40 kilómetros más y ahí empieza su obra. Y yo dije, ¿son 80 kilómetros que voy a caminar? Sí, señor. Y yo dije, ¿por qué no me la corto por 42 kilómetros? O sea, que voy a caminar toda hora más. Sí, me dijeron. Y me estaba ahí. Yo estaba con mi mochila, mi laptop, mis manos, mi casco, mis ropas, y eso. Nada de esto me va a servir. Aligeré la carga, porque son 80 kilómetros caminando. Después de esos 80 kilómetros, cuando llegamos al pueblo de Tayabamba, la obra tenía 40 kilómetros más de carretera. Y esos 40 kilómetros no existían, había que hacer la topografía, había que hacer los planos. Y mi trabajo era hacer los planos de esos 40 kilómetros. Así que yo tenía mi laptop, ahí tenía el siglo 3D, y tenía que ir recogiendo la información de los topógrafos que también había ido conmigo. Todos los días yo iba avanzando de kilómetro en kilómetro los planos de esa obra. Bueno, cuando terminamos el proyecto, 40 kilómetros adentro de la selva, teníamos que salir, ahora eran 120 kilómetros. Entonces, imagínate lo difícil que es una obra para un ingeniero. Un ingeniero de verdad tiene que tener una condición física insuperable, ¿de acuerdo? Y por eso cuando veo ingenieros que juegan juntos, están en algo, ¿no? Al menos todo, al menos aguantan un cartín. Si yo veo a un ingeniero que está sedentario, sentado en su oficina, pues mío, no sé qué va a hacer, porque en una obra de verdad se necesitan prácticamente atletas, superhumanos, necesitan que sean los superiores. Ya si te vas a dedicar únicamente a la oficina, al marketing, a hacer TikToks, bueno, ya sé como tú quieras, ¿no? Con las uñas bien bonitas, no sé. Pero un ingeniero de verdad tiene que tener cualidades y características, no solamente de conocimiento. Ya, obviamente que acá en la universidad solamente tenemos eso, conocimiento, pero tienes que desarrollar habilidades blandas para que tengas una comunicación asertiva con toda la gente de tu alrededor, porque si no los trabajadores te van a meter al costo. ¿De acuerdo? Tienes que tener una condición física adecuada para que puedas soportar, sobre todo aquellos que les gusta el trabajo mínimo, llegan y les das horario. Los de la mina te dicen, tienes 24 horas para nivelar tu oxigenación si no te baja. Y si al día siguiente tu oxigenación no está nivelada, pues te baja, entonces perdiste el trabajo. ¿De acuerdo? Yo recuerdo cuando iba a mina, yo siempre tenía horario. Yo nunca estaba bien en la altura, ¿no? Entonces me decían, pero si tú eres guaranda, tu familia es de la sierra, tu familia es de la sierra, que viene así en Lima, ¿qué quieres que haga? Que no mude mi ADN, que me inyecte ADN de la sierra, déjame nivelar. Entonces al día siguiente estaba nivelado, enterado. ¿Cómo es que lograba nivelarme? Ni yo sé, porque esa noche yo rezaba, que no me iba a tener ese trabajo. Bueno, entonces respondiendo a tu pregunta, los problemas más graves que yo en mi experiencia personal he tenido no están asociados ni a la programación, ni al suministro, ni a las coordinaciones, sino al entorno, porque he estado en proyectos que están bien lejos y que no había cómo llamar a alguien y que te diga, ya te mando la respuesta, o te mando un Uber, o te mando
tal cosa. Estás tú solo con la naturaleza, no hay apoyo de nada. Bien, muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Le habla de la alumna Maika Urmi. Le voy a hacer preguntas sobre el bloque 4, recomendaciones y cierre en base a su trayectoria y hacia lo que ha hecho mención. La pregunta número 1 es, para un ingeniero residente supervisor, ¿qué competencias blandas y técnicas considera indispensables para dominar el control de plazos en una obra? Mira, la competencia blanda que nosotros debemos dominar sí o sí es la comunicación. Pero la comunicación no solamente hablada, sino también escrita. El lenguaje de los ingenieros son los planos y a ellos están asociados los informes técnicos, las memorias descriptivas, las memorias de cálculo y otra documentación técnica que sea necesaria. Entonces, si el ingeniero domina una habilidad blanda de comunicación, no solamente tiene que ser la hablada, sino también la documentada. Si tú vas a documentar bien tu obra, y a ello me refiero en los tiempos y en el contenido, vas a tener un éxito probable, ¿no? No está asegurado, pero vas a tener mayor probabilidad de éxito. ¿Por qué es importante tener la documentación a tiempo? Porque cuando tú empiezas a hacer un proyecto, pues dices, pero a mí me han contratado solamente para la parte estructural, y de pronto viene el arquitecto y te dice, sí, pero a mí me han pedido que haga la licencia y la municipalidad me está pidiendo el estudio de mecánica de suelos, y tú no lo has hecho. Tú dices, voy a contratar a alguien que lo haga. Perfecto. Tú confías en que ese que vas a contratar lo va a hacer bien y te entrega un informe que está mal redactado, que ha sido redactado de repente por un técnico o que ha sido una copia de otro documento. Tú lo entregas y quien queda mal eres tú. Entonces, la comunicación tiene que ser clave. No solamente hablada, sino también documentada. ¿De acuerdo? Para finalizar, la última pregunta es, para los estudiantes y jóvenes ingenieros que están por salir en campo, ¿cuál considera que es la clave de oro para garantizar que un edificio se entregue a tiempo y qué recomendación les daría para mejorar en esta área? Mira, todos los ingenieros tenemos gustos y preferencias, como cualquier persona. Hay algunos que les gusta hacer solamente construcción, otros solamente les gusta planificar, otros les gusta hacer análisis, diseño. Pero en los primeros años de tu trayectoria personal, me refiero a 1 o 2 nada más, tú deberías experimentar todas las áreas posibles, todos los tipos de obras y todas las etapas de una obra. Las etapas de una obra son planificación, análisis, diseño y construcción. Así que deberías explorar cada una de ellas para que después tú decidas en cuál de ellas te vas a hacer. Cuando tú ya has descubierto cuál es la etapa y cuál es el tipo de obra y qué es lo que quieres hacer, ahí empezar a hacer línea de carrera. Es decir, que línea de carrera podrías empezar a tercer año, después de que ya has tenido una experiencia en otras áreas. ¿De acuerdo? ¿Por qué no puedes hacer esta experimentación durante 5 o 10 años? ¿Por qué? Porque las personas te van a ver como poco serios. Van a decir, uy, tú has estado en carreteras, en edificios, has estado en puentes, has estado en piscinas recreativas, ¿no? ¿Y en qué te estás especializando? En nada, uy, no tienes continuidad, no te quiero. ¿De acuerdo? Pero si tú vas a una entrevista y ven que en los 2 primeros años estás experimentando con diferentes cosas y dices, sí, estoy experimentando para ver en cuál de las áreas me quedo, me gustaría aportar con todas estas experiencias en tu proyecto y con mucho gusto de repente descubro que esa carga es lo que me quiero quedar y vas a contar con un elemento clave para tu empresa. Entonces te vendes bien y te van a decir ya que te quedes. ¿De acuerdo? Ahora, cuando ya has descubierto qué es lo que quieres hacer después de este primer periodo de tiempo, sí o sí tu formación debe continuar. No puedes quedarte con lo que te enseñamos en la universidad, porque recuerda que esto es pregrado y la formación debe ser continua. Después de acabar tu pregrado tienes que seguir estudiando para una maestría y un doctorado. Tener esos grados académicos no es fácil, no es inmediato, demanda años. Tienes que tener dinero a disposición, tienes que tener 5 años para tu maestría y 5 años para tu doctorado. Al menos acá en Perú es así. En otros países no sé si mejor o peor, pero solamente son 4 años de estudio de pregrado. Nosotros tenemos 5.
y las maestrías es en un año, y un doctorado también en un año, ahí sería más fácil. Pero yo considero que la rigidez actual que tiene el Perú de 5 años de pregrado, 5 de maestría y 5 de doctorados, forma a los profesionales correctos. Tienes que soportar ese peso académico para que puedas transmitirlo y convertirlo en un peso laboral y en una responsabilidad en los proyectos que sumen tanto a tu empleador como a ti mismo. Muchas gracias, genial. Entonces sería todo. Gracias.